Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguer y para quienes no me conocen, soy abogado y voy para ya 6 años de estar en el mundo del podcasting y tengo este espacio que ya ha cumplido su primera semana al aire hablando sobre diferentes temas, más que todo de interés nacional, de interés colombiano. Quiero saludar a Diego Arévalo, quien en Spreaker nos dejó un comentario en el programa del viernes pasado que dice lo siguiente: ¿cómo hacía falta las clases de Andrés en temas legislativos y de leyes? ¿Cómo entender el tema de la prohibición de las corridas de toros, de la cual la rama ejecutiva no puede y no tiene poder de hacer este proceso? Muchísimas gracias a don Diego Arévalo, que nos acompaña desde Albán reportando sintonía. Recuerden que este podcast del Cuadrante Alfa se emite los días lunes, miércoles y viernes desde las 5 de la tarde en Spreaker. Inicialmente ahí. Ya después estaremos en otras plataformas, vamos paso a paso, vamos creciendo y estaremos llegando a muchos más lugares. También saludamos a todas las personas que nos acompañan en el grupo en Telegram, el grupo del Cuadrante Alfa, y también para quienes están pendientes del canal en Telegram también del Cuadrante Alfa, como también a las personas que están con nosotros en @cuadrantealfa, que es el Twitter, para que nos sigan, nos acompañen desde ahí y también para que nos sigan en Spreaker. Es importante que nos ayuden en esto, que le ayuden a este podcast en esto, este podcast que está empezando. Usted que nos está escuchando en Spreaker, le da a seguir ahí en la plataforma. Y eso va a permitir, primero, que nosotros empezamos a ganar notoriedad dentro de la plataforma de Spreaker. Y segundo, cada vez que se saque un episodio podcast, le va a llegar una notificación dentro de la aplicación o por correo, según como usted lo habilite. E incluso, si usted lo tiene habilitado, se le puede descargar automáticamente el episodio podcast y lo puede escuchar en el momento que usted quiera. Así que, bueno, después de esta introducción y después de este fin de semana, un tema preocupante, un tema complejo, un tema muy delicado, un tema que, de una vez lo digo, en otros países estaría llevando a la renuncia, no solo de la directora de esa unidad especial administrativa, sino la renuncia de la alcaldesa cuidadora. Es que ya no es alcaldesa cuidadora, es alcaldesa cremadora, es alcaldesa que desaparece. A la que no le gustaba la polarización de las protestas, mi hermano, y lo que se dio a conocer gracias a la revista Cambio. Bueno, la revista Cambio publicó en su portal www.cambiocolombia.com una nota periodística de Iván Serrano, en donde reúne una serie de pruebas, testimonios, argumentos y demás, entre esos las declaraciones y denuncias de Sergio Vanegas, quien es un exdirector comercial de Jardines de Luz y Paz, que es un cementerio, frente a diferentes irregularidades, actos de corrupción, pago de coimas, desvío de dineros y demás que se dan dentro de la UASP, que es la Unidad Especial Administrativa de Servicios Públicos. Esa entidad era dirigida por Luz Amanda Camacho. Digo era porque ella ya presentó su renuncia, gracias a esta columna, a esta nota de prensa, a esta investigación que hizo Iván Serrano en Cambio. La revista Cambio hay que saberla leer, ¿no? Ellos han tenido otras cositas en donde incluso han salido hace poco a retractarse y a corregir una información dada, pero en este caso lo que hace este periodista con las pruebas que allega, con los documentos, con los testimonios, es para vigilar y es para que la fiscalía esté al tanto, es para que sencillamente los órganos de control, Procuraduría, Contraloría, entren a revisar. Esto es para que incluso el Consejo de Bogotá, mi hermano, hagan un debate de control a la alcaldía sobre esto que está sucediendo. Pero ¿por qué principalmente tiene que entrar la fiscalía? Porque aquí se están cometiendo una serie de delitos
comenzando con uno muy básico que nos trae el Código Penal colombiano, artículo 204, que se llama el irrespeto a cadáveres, que dice lo siguiente: el que sustraiga el cadáver de una persona o sus restos o ejecute sobre ellos actos de irrespeto incurrirá en multa. Si el agente persigue finalidad de lucro, la pena se aumentará hasta en una tercera parte sin sobrepasar las 10 unidades de multa. ¿Pero por qué estoy hablando de este delito? Bueno, pues es que en la nota de cambio, en este informe periodístico de Iván Serrano, se habla, entre otras cosas, que la directora de la UAESP, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, que es la que se encarga de todo el manejo de residuos, desechos, pero también el tema de los muertos, de los cadáveres, el de los cementerios y todas estas cosas, pues empezaron a descubrir que, por ejemplo, sacaban, exhumaban los cadáveres de las bóvedas antes de tiempo, o incluso sometían esos cuerpos para vender partes de ellos. Una vaina pues muy escabrosa, muy preocupante. Todos los cuerpos que no han sido identificados, los NN, cuerpos de personas a las que no se les conoce ningún familiar y demás, los exhuman, los creman, disponen de ellos, tiran esas cenizas en una alcantarilla. O sea, el video y lo que muestran ahí está bien ilustrado como para que ustedes puedan acceder a todo este enlace, todo este informe periodístico, a todas estas. El link de esta nota de cambio está publicado en la descripción de este episodio podcast. Ahí he colocado otros enlaces que considero que son de interés para que ustedes los tengan en cuenta y se vayan forjando una mejor opinión al respecto. Lo preocupante con todo esto es que se habla también que incluso los desaparecidos, porque los hay, los desaparecidos de las protestas del estallido social en el 2021 en contra del gobierno de Iván Duque, fueron cremados, fueron desaparecidos. Así salga la alcaldesa a decir que en Bogotá no hay desaparecidos. Escuchemos declaraciones que dio la alcaldesa después de que se conociera esta noticia de cambio al respecto. Es falso que en la ciudad de Bogotá haya habido desaparecidos durante el paro nacional. Falso. Esas denuncias de supuestos desaparecidos las verificamos con la personería, con la fiscalía, con la defensoría del pueblo. Todas las supuestas personas, se llegaron a hacer casos de 79 supuestas denuncias de desapariciones. Todos los 79 fueron ubicados, vivos, sanos y salvos por las autoridades judiciales. Esa investigación de personería, defensoría y fiscalía fue además plenamente verificada por los informes que sobre las protestas del paro nacional hubo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y por la Relatoría Independiente, que también tuvo con apoyo de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos Bogotá. Esta información es pública, la conocen los medios de comunicación, la conocen todos los políticos y ciudadanos. Saben que en Bogotá hubo protestas, saben que hubo paro, saben que cuando hubo violaciones a los derechos humanos, esta alcaldesa denunció a esos violadores de derechos humanos. Los denunció nacional e internacionalmente, porque aquí no permitimos ni el vandalismo ni el abuso de ninguna autoridad pública contra un ciudadano que protesta pacífica y legítimamente. No hubo desaparecidos en la ciudad de Bogotá. Esa es una de las barrabasadas, de las sandeces que un corrupto está saliendo ahora a decir para tratar de enlodar a quienes lo denunciaron. Bueno, ustedes escuchan ahí a la alcaldesa muy furiosa, muy molesta. Diciendo que no, que es que en Bogotá no han habido desaparecidos, que nada de esas cosas, que todo esto son fraguas políticas, que ella incluso denunciaba los excesos de la fuerza pública. Recuerden ustedes que Claudio López, la alcaldesa cuidadora,
era la que incluso permitió y estuvo dispuesta a que Iván Duque militarizara Bogotá, a que se utilizara incluso parte, o bueno, parte no, todo, uno de los parqueaderos de Transmilenio como base del ejército, en la que ella como jefe de policía, porque esa es su función constitucional, jefe de policía de la ciudad de Bogotá, cometieran excesos de la fuerza pública. Y si uno revisa la prensa de esos días, de esas épocas, uno encuentra datos como el del Espectador que titulaba el 6 de mayo del 2021, 379 personas han desaparecido en el paro nacional, denuncian 26 organizaciones. Uno revisa, por ejemplo, la ONG Temblores, quienes en su cuenta de Twitter, el enlace de ellos yo lo compartí en la descripción de este episodio podcast para que estén pendientes de ellos, para que lo revisen. Ellos se hacen llamar en Twitter @tembloresong y van reportando datos sobre desapariciones. Diferentes medios internacionales lo empezaron a registrar, desapariciones de las personas que salían a protestar, jóvenes desaparecidos porque sencillamente salían a protestar, y muchos de esos desaparecidos fueron aquí en la ciudad de Bogotá. Como para que venga Claudio López a decir que no es así. Incluso el diario El Tiempo también, en una nota del 24 de abril del 2022, relaciona que, por ejemplo, en Bogotá desaparecieron en el 2021, vuelvo y digo, 2.446 personas, lo que presenta un aumento de 401 casos comparados a las 2.045 víctimas del 2020. En Bogotá sí han desaparecido personas. Y se desaparecieron muchas más en el marco del estallido social. Estallido social que fue fuertemente reprimido por la alcaldesa cuidadora. Estallido social que fue fuertemente reprimido también por su entonces secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, a quien mucha gente no vio con buenos ojos que renunciara para después lanzarse en apoyo a la campaña del actual presidente. Mucha gente de la resistencia, de la primera línea, de los que estaban cerca del Portal de las Américas, no veían con buenos ojos cómo él iba ya a intentar hacer política, subiéndose, encaramándose en el bus del cambio, en el bus del pacto histórico. Y es que la gente recuerda cuál ha sido el talante de la alcaldesa cuidadora con quienes salen a protestar. Ella se estrenó en las primeras semanas de ser alcaldesa, se estrenó mandándole el SMAT a un grupo de mujeres, a un grupo de un colectivo feminista que salieron a protestar, llegando incluso al extremo de saber, una vez más, que en las protestas en Bogotá sí desaparecieron personas y que éstas sencillamente las cremaron. Las cremaron. Al mejor estilo, porque esto no es nuevo en Colombia, al mejor estilo de lo que hacía el ejército, el glorioso Ejército Nacional, con las personas que salían del Palacio de Justicia en el holocausto de la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Para quienes no lo sepan, la toma del Palacio de Justicia fue un hecho violento, pero la retoma, que fue la que hizo el ejército, la toma la hizo el M-19. Ellos entraron por la carrera octava, tipo 11:30 de la mañana, mataron a un guardia, mataron a otro guardia, empezaron a descargar todo su armamento porque metieron a la brava 2 camiones en el parqueadero, y cuando ellos iban ingresando, detrásito de ellos venían los del ejército, los estaban esperando. Los del M-19 suben al primer piso, matan al administrador, matan a otro celador y empiezan a reunir rehenes para empezar a subir las escaleras en búsqueda de los magistrados que estaban sesionando en sus diferentes salas. Mientras tanto, el ejército ya iniciaba casi en paralelo la retoma del Palacio de Justicia. Y todos esos hechos violentos y toda esa evidencia documental, fotografías, videos, audios, testimonios que hay sobre personas que salieron vivas y que fueron requeridas por el Ejército Nacional, en donde estaba Plazas Vega. Recuerden la frase de él, abro comillas, hay que defender la democracia, maestro, cierro comillas.
reunían a toda esa gente en la casa del florero de Llorente, que está allá al frente del Palacio de Justicia, las interrogaban, no las judicializaban, las sometían a su arbitrio y se las llevaban. Muchas de ellas se las llevaron para el Cantón Norte, otra para la Avenida de las Américas, y muchas de estas las llevaron hacia el sur. Es más, hay informes periodísticos de la época, todo esto está en testimonios judiciales, todo esto está en diferentes expedientes que tienen recogido todo esto que les estoy contando. Esto no me lo estoy inventando yo. Hay testimonios, hay informes periodísticos internacionales en donde incluso corroboraron que muchos de los muertos del Palacio de Justicia resultaron en fosas comunes en los cementerios del sur, que muchas de las personas que llevaron en el Cantón Norte las torturaron, las violentaron, las asesinaron y las enterraron allá en el Cantón Norte. Es más, hace unos pocos años Medicina Legal tuvo que hacer una exhumación porque en las Américas, en donde hay otro destacamento militar, encontraron unos cuerpos, entre esos los del Palacio de Justicia, con otros desaparecidos. Entonces en la alcaldía de la alcaldesa cuidadora se revivió en parte esta práctica. El que saliera a protestar, lo capturaban, lo desaparecían y lo cremaban. En esa época el Palacio de Justicia no existía eso de la cremación, no lo hacían. Sencillamente abrían un hueco y metían varios muertos y los iban revolviendo y eso. Y cuando hacían esa exhumación, pues los legistas, los médicos de medicina legal que se encargan de eso, pues les queda muy difícil ir mirando entre astillas de huesos, revueltas ahí entre el lodo, entre la tierra, intentando descifrar y armar ese rompecabezas del cuerpo humano de cada persona que estaba ahí, para que eso pasara muchos años después, llegara el tema del ADN, de un cierto avance tecnológico que a algunos no les gusta, no sé por qué, les hacían la prueba de ADN y efectivamente, gracias a esos familiares, lograban establecer que esas personas eran trabajadores del Palacio de Justicia. Trabajadores de la cafetería, trabajadores de seguridad, trabajadores de la papelería, trabajadores de algún despacho, pero gente que trabajaba en el Palacio de Justicia. Gente que no tenía por qué haber terminado muerta, descuartizada, entremezclada con otros muertos. Vuelvo y digo, todo esto que estoy diciendo del Palacio de Justicia está en diferentes expedientes judiciales. Eso es lo que tiene la justicia a lo largo de una serie de muchos cuadernos en donde hay testimonios, hay fotos, hay videos, hay muchas pruebas que demuestran que efectivamente personas salieron vivas y aparecieron muertas después. Es más, el Estado colombiano ha recibido diferentes sentencias condenatorias, tanto a nivel nacional como internacional, por el tema de los excesos en la retoma del Palacio de Justicia. Y este tema no es para hablar de eso, pero dejémoslo en este punto, no sin antes decir que incluso la cuestión del incendio fue por responsabilidad del ejército, fue algo hecho de forma premeditada por el mismo Ejército Nacional y están en los testimonios de los expedientes. ¿Que por qué lo sé? Pues porque un tiempo atrás yo trabajé en un juzgado que tocó sacar adelante parte de uno de los fallos investigando el Palacio de Justicia y tuve acceso a esos cuadernos. Ya, punto cerrado por ese lado. Entonces, Claudia López, ahí la vemos, de alcaldesa cuidadora a alcaldesa cremadora. Esto es grave y esto es preocupante. Y es aquí en donde no tiene que salir la alcaldesa muy brava, como la escucharon hace un momento, diciendo que es que aquí no hay desaparecidos. No, sí los hay, alcaldesa. Que usted lo quiera negar es otra cosa. Que quiera salir con mentiras a decir que no es otra cosa, pero sí los hay. Los familiares lo saben. Las diferentes ONGs lo saben. Los diferentes medios internacionales lo registraron. Incluso medios colombianos. Les traigo a colación dos enlaces que lo compartí aquí en la descripción de este episodio podcast. Del Espectador y El Tiempo hablan de los desaparecidos. Está la ONG Temblores, hablan de los desaparecidos. Como para que ella venga a decir que no. En vez de ponerse en ese tonito desafiante
a venir a decir que es que ella en cambio sí ha sacado cosas de corrupción, que ella sí ha luchado, que ella ha sido el terror de la derecha y de la izquierda a la hora de buscar casos de corrupción y demás, debería decir, bueno, yo como alcaldesa, viendo que se me estalló esta pequeña olla caliente, mi hermano, pues venga, fiscal, a ver, investigue. Ah, no. ¿Ella qué es lo que dice? Es que la Defensoría del Pueblo dice que no, es que la Fiscalía dice que no. ¿Quién es hoy el fiscal? Que era el mismo fiscal que estaba para el 2021. Barbosa, el compañero pupitre de Iván Duque. El compañero de universidad de Iván Duque. Una persona que ni siquiera sabe qué es derecho penal, no lo entiende y es hoy fiscal general de la nación. ¿Por qué? Porque Iván Duque lo ternó. Y porque en una equivocación muy grande la Corte Suprema de Justicia lo escogió a él. ¿Quién era el defensor del pueblo en esa época? ¿Quién era la procuradora? Bueno, ¿quién es la procuradora? ¿Quiénes son los entes de control? Pues los mismos que han favorecido al uribismo, los mismos que han favorecido a Duque y que por lo visto han favorecido a la alcaldesa. Entonces los actos de corrupción del uribismo y de los entes de control que ellos tienen cooptados, aún hoy en día los tienen cooptados, esos casos de corrupción de eso, ella sí no habla. Antes, se escuda en ellos. O sea, Claudia López, la que según ella es el terror del uribismo y el terror de la izquierda porque ella ha sido implacable denunciando la corrupción, busca escudarse bajo las enaguas de un tal Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, amigo de Iván Duque, puesto por Iván Duque. ¿Y dónde está Procuraduría? ¿Y dónde está Contraloría? Se destinaron recursos públicos, dineros. Algo que fue evidenciado en esta nota de cambio, en donde la respuesta de Luz Amanda Camacho, la exdirectora ya de la UASP, era, abro comillas, no me di cuenta que se estaban robando esos contratos, cierro comillas. No me di cuenta, mi hermano. Esas cosas pasan, mi hermano. Eso es como difícil uno estar pendiente de eso, mi hermano. Eso sí, ¿quién les manda, mi hermano? Lo de Claudia López es preocupante y lo de esta exdirectora lo es aún más. Preocupa que ella sí haya sabido, que sí haya estado enterada de estos actos de corrupción que denuncian en la revista Cambio, sumado a la desaparición y cremación de los jóvenes que salieron a protestar en el 2021. Pero preocupa aún más que ella venga a decir que su excusa venga a ser es que yo no sabía, yo no me di cuenta, es que esas cosas pasan, yo no sabía, mire, si usted no me dice no me doy cuenta. ¿Corrupción por omisión o corrupción por acción? Mi hermano. ¿Qué diría la Claudia López congresista? ¿Qué diría la Claudia López candidata a la alcaldía de Bogotá? ¿Qué diría la Claudia López candidata a la vicepresidencia siendo fórmula de Sergio Fajardo en las elecciones del 2018? Frente a un hecho como estos. No estaría con ese mismo tonito de indignación y desafiante como el que escucharon hace un momento. Bueno, pues esta directora, Luz Amanda Camacho, presentó renuncia. Es una renuncia que es una bofetada, primero, a las familias de las víctimas que están preocupadas por sus seres queridos que fueron desaparecidos, pero también a todo ese grupo de personas que se han visto afectadas por la mala gestión de esta señora frente a estos hechos de corrupción en el manejo de los cuerpos, de los muertos, de los cadáveres. Entonces ella habla, querida alcaldesa, lo primero es expresarte mi admiración y agradecimiento. O sea, es una carta muy personal. Esto no es una carta al público, ¿no? Sino tutea
Le habla con toda la confianza a su amiguis, que es Claudia Nayibe López, alcaldesa mayor de Bogotá, la alcaldesa cuidadora. Entonces lo primero sea expresarte, estoy leyendo la carta, lo primero sea expresarte mi total admiración y agradecimiento por haber considerado mi nombre para ocupar el cargo como la directora de la UAESP, cargo en el cual tuve la oportunidad de aportar al gran proyecto de la Bogotá que estamos construyendo. ¿Que están construyendo sobre qué? ¿Sobre los desaparecidos de las protestas cremados? ¿Que están construyendo sobre qué? ¿Sobre las bóvedas podridas, deshechas de los cementerios? ¿Que están construyendo sobre qué? ¿Sobre personas exhumadas, cremadas, descuartizadas, irrespetadas, porque es un delito como lo dije hace un momento, el irrespeto a cadáveres? ¿Eso es lo que están construyendo en la Bogotá cuidadora? Continúo. Nuestra capital cuenta con el liderazgo de una gran mujer y un gran ser humano con tanta capacidad e inteligencia que seguro podrá visualizar cada vez más un país mejor. Pues bueno, Claudio López es inteligente. Sabe que frente a este hecho que le están denunciando en su administración, pues no le queda de otra que excusarse al mejor estilo del uribismo con los entes de control que tienen cooptados. Es que la Defensoría no dijo nada, es que la Fiscalía no ha dicho nada, es que la Procuraduría no ha dicho nada, es que la Contraloría no ha dicho nada. Y si ellos no dicen nada, no ha pasado nada, mi hermano. Así que no polarice, mi hermano. Bueno, esta es una carta muy larga. Le dice que tú eres un baluarte, un ejemplo de anticorrupción sin duda, bla, 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 dice muchas cosas más. Finaliza diciendo: mi alcaldesa, con todo mi agradecimiento y mi total afecto, con mi total respeto, te presento mi renuncia irrevocable, bla, 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 en el cual estuve desde el día 9 de enero del 2020 hasta la fecha. Bueno, por favor, sigue cuidando a Bogotá. Todos te merecemos. Pues tengo que decir una cosa. Ni yo quiero ni me merezco tener una alcaldesa como Claudia López. Y estoy seguro que ustedes que me están escuchando piensan exactamente lo mismo. Eso pasa por creerle a la política homeopática del Partido Verde. Esa política homeopática que te viene a decir: es que tú no polarizas, es que no incites al odio, es que bájale eso, mira, hay que mirar las cosas, vamos a marchar por el andén, vamos a hacer una yogatón aquí, vamos a visualizar todo rodeado el país de color Partido Verde, que esté en paz, en que todos nos abrace. Es que esas no son las formas. Es que si tú no quieres a mi alcaldesa eres machista. Es que si tú no quieres a mi alcaldesa eres homofóbico. Es que si tú no quieres... Porque así son ellos. Esa es la política homeopática. La que busca hacer sentir mal a una persona, la que busca decirle: mire, es que si tú no piensas como yo, eres un retrógrado. Es que tú me estás reprimiendo con tu pensamiento, que es contrario al mío. Es que tú polarizas con tu pensar. Es que tú incitas al odio con lo que dices. Y mientras tanto la alcaldesa cuidadora, que se hizo elegir bajo esas banderas, de la no polarización, de la diversidad, de ser chévere, de la política con gafas, Gobertus, de la política intelectual, del presidente profesor, de vamos a sacar el girasol, de que yo te abrazo, tú me abrazas, de que salimos por el andén, de que no hacemos nada de las cosas malas, de que es que hay que dejar atrás el tema Uribe, es que hay que hablar del uribismo por la paz, como lo decía Claudio López y Mocus y todas esas cosas. Bueno, pues eso resultó desapareciendo y cremando jóvenes. Y no solo eso, resultó cremando y exhumando cuerpos de personas sin identificar o de personas que, por tener familias de escasos recursos, no han podido darle una sepultura según sea su creencia, porque sencillamente hay que mover la plata, mi hermano. Hay que hacer el negocito, mi hermano. Bueno, y hablemos ahora más bien rápidamente, para finalizar este episodio podcast de hoy, lunes 16 de enero, sobre el decreto 50 del 15 de enero, o sea, ayer, del 2023. Es un decreto fresquito, es de 3 páginas, muy sencillo de leer,
pero que en palabras más, palabras menos, lo que dice lo siguiente, por medio del cual se ordena no incrementar las tarifas de peajes a vehículos que transiten por el territorio nacional por las estaciones de peaje a cargo del Instituto Nacional de Vías, Invías y de la Agencia Nacional de Infraestructura. Entonces ya en su parte resolutiva, el decreto establece en su artículo primero no incrementar a partir de la vigencia del presente decreto, o sea ya, las tarifas de peaje de vehículos que transiten por territorio nacional por las estaciones de peaje a cargo del Instituto Nacional de Vías, Invías y de la Agencia Nacional de Infraestructura durante la vigencia del presente decreto. Bueno, ahí está todo el tema. El decreto usted lo pueden encontrar también en un enlace en la descripción de este episodio podcast. Ahí está toda la info de lo que hemos hablado el día de hoy. Hoy sí puse hartos enlaces. Ojalá les saquen el tiempo para revisarlos uno a uno, para que ustedes también complementen toda esta opinión e información que se ha compartido en el micrófono del Cuadrante Alfa. ¿Esto es importante que lo haya hecho el gobierno nacional? Sí. ¿Que por qué no lo hicieron gobiernos anteriores? Pues porque no querían. Así es sencillo. ¿Que esto es positivo para nosotros? Sí, y mucho. Los peajes en Colombia son carísimos. Y algunos de estos peajes tuvieron el descaro de implementar prácticamente que de oficio, de forma automática, el 1 de enero, incrementos que tendrán que reversar. Porque ya hay un decreto presidencial estableciendo, decreto firmado obviamente por el PP, presidente, como por el viceministro de Hacienda y el ministro de Transporte, que porque el viceministro de Hacienda lo firmó y no el ministro de Hacienda, pues porque ahorita el PP con el ministro de Hacienda están de viaje porque se fueron al foro de Davos en Suiza, al foro económico. Entonces el viceministro de Hacienda tiene facultades pues por el viaje del ministro de Hacienda titular. Ya. ¿Por qué digo esto? Porque ya había gente, pero es que ese decreto es ilegal porque es que lo firmó el viceministro y no el ministro. No, todo se explica. No hay razón para venir a decir que algo es ilegal porque no lo es. En este caso no. Entonces sale este decreto. Quienes hemos viajado y quienes hemos padecido el desastre de las carreteras en Colombia, hemos visto cómo el único lugar donde uno ve carriles amplios y numerosos es a la entrada y a la salida de los peajes. De resto, la carretera puede ser de una sola calzada, puede ser una vía doble, lo que sea, pero siempre va a estar en muy mal estado. Pero uno sí tiene que pagar peajes caros. Eso uno. Dos, los peajes que se pagan en Colombia toca pagarlos en efectivo. Sí. Siglo XXI. 2023 ya. Y aquí toca sacar las monedas, juntar los billetes para poder pagar un peaje. O varios, dependiendo del recorrido. En otros lados del mundo, ya que a los uribistas les gusta compararse mucho con el capitalismo de Estados Unidos, bueno, hablemos del capitalismo de Estados Unidos. Allá establecen que los peajes son electrónicos. Y usted puede ir allá a 120 kilómetros si quiere en una speedway, que son las superautopistas allá. Y usted pasa ahí por el lector del sensor, del chip, y le llega el cobre de su peaje directamente a su tarjeta de crédito o le llega mediante correo, en físico, un recibito a su casa. Porque ese chip siente que usted pasó en el carro y le toma en la parte de atrás una fotografía a la placa del vehículo. Y la placa del vehículo es de la persona. Si una persona va a comprar un nuevo carro, le quita la placa a su carro viejo y se la pone al nuevo, porque así funciona ya. Entonces la gente va rápido. Pero ¿qué pasa con el que no lo tiene o no quiere utilizar eso? Bueno, pues se tiene que desviar, irse a otra carretera, irse por otro lado, por otra vía, que se la señalizan muy bien, en donde le dicen, aquí sí puede pagar el peaje en monedas. Y quienes han visto películas han visto cómo a veces la gente pasa rápido, bota las monedas y siguen derecho, como si nada. Bueno, así funciona ya. Alemania. Alemania es un país tan grande y tan bonito que incluso allá no hay peajes. Allá el Estado alemán financia el 100% de las carreteras y las Autobahn, que son las superautopistas alemanas de las mejores que hay en el mundo. Incluso hay tramos en donde esas autopistas ni siquiera tienen límite de velocidad. Usted puede ir a 300 kilómetros si quiere. Eso sí, tiene que cumplir con las señales de tránsito, respeto, manejarse siempre en el carril derecho, utilizar solo el carril izquierdo para sobrepasar. Si usted va adelante y pone la direccional, el carro que va inmediatamente atrás va a tener que esperar a que usted se invada el carril izquierdo, sobrepasa el vehículo y retorna al carril derecho. Allá entonces no pagan peajes los alemanes. Y Alemania es un país un poco más pequeño que Colombia, pero con más de 80 millones de habitantes. Y subsidian las carreteras.
y tienen muy buenas carreteras. Si ustedes van a otros países, incluso pueden comprar como turistas. Si ustedes alquilan un carro en Europa, pagan un sticker, creo que está sobre los 10, 11 euros, y ustedes pueden recorrer el país por una semana o más. Ya, pone el sticker en el parabrisas y cada vez que usted pase por un peaje electrónico, ni siquiera se va a dar cuenta cuando uno pasa eso. Ya, por tener ese sticker, que así me pasó una vez en Chequia o República Checa. Uno compra el sticker, creo que me costó 12 euros, algo así en su momento, y podía recorrer el país por 10 días. Ya, normal, sencillo. ¿Y dónde compré eso? En una estación de servicio. Tuve que hacer fila, tuve que llenar una planilla, tuve que llevar copia de la cédula ampliada al 150, autenticada con... No. Mientras entraba a una estación de servicio, tanqueaba uno el vehículo que tenía, ahí mismo le venden el sticker para uno ponerlo en el parabrisas y santo remedio. Aquí en Colombia sí, me van a decir, pero Andrés, es que tú no has visto, existe el pase fácil, el Fácil Pass de los peajes electrónicos. Bueno, pero resulta que cada uno es un mundo aparte. Me ha pasado que he estado en vehículos que pueden tener el chipcito, la calcomanía, la credencial esa del pase del peaje electrónico de la salida por la autopista norte, pero este no sirve, por ejemplo, si uno sale por la calle 13 en Bogotá. Lo mismo pasa, si yo compro un peaje, el cosito este para el peaje electrónico en Bogotá no me va a servir en otra parte del país, porque solo me sirve para ese peaje. He conocido otros carros que les ha tocado llenar diferentes chipsitos ahí arriba en el parabrisas, que se ven incluso hasta feos, de cada uno de los peajes en donde sí les sirve. Entonces me mostraba el carro. No, es que mire, don Andrés, es que aquí está el chip del peaje para la autopista norte. Este es el de para la 3, este es para el otro peaje, y así. Ah, bueno, ¿y usted cómo hizo? No, eso toca pedir una cita y se demora. Y toca ir allá y eso, y hay que recargar. No, es un complique. ¿Por qué es un complique? Bueno, a nivel contable es imposible saber cuánto factura cada peaje en el país. Hay un estimado, pero realmente que hayan cifras claras, no las hay. Todo se recoge en efectivo. ¿Hay forma de contabilizar cada uno de los vehículos en promedio lo que entra en cada peaje? No. No hay las cifras suficientemente claras que eso lo establezcan. Hay aproximados. ¿Y por qué pasa esto? Pues por algo que todo el mundo sabe, porque los peajes son un lavadero de negocio, un lavadero de dinero. Y ese es el negocio, lavar dinero. Lo tienen privados, sí. Privados que no les está gustando esta medida. Privados que esperan siempre aumentar peajes para aumentar el recaudo y beneficiarse ellos mismos. El peaje, entregar un peaje en concesión es una moneda de cambio que se ha utilizado en diferentes gobiernos. Es lo mismo que las notarías, es lo mismo que las licitaciones, que los contratos, son monedas de cambio. Yo te pongo una concesión y tu congresista me apoya en este proyecto de ley. Yo te doy una notaría y tú me ayudas a reformar el articulito para hacerme reelegir. Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo. Entonces se entregan concesiones en donde reciben la administración de una vía nacional, departamental, lo que sea, y la mantienen con solo lo necesario o ni siquiera la mantienen. Peajes en carreteras intermunicipales, carreteras completamente destrozadas, en donde hasta incluso para llegar al peaje está destapado, pero hay un peaje. Y todo está vuelto nada, está destruido, pero cobran el peaje. Ustedes si revisan en Twitter, por ejemplo, están las fotos de la famosa Trocha del Sol, que eso está todo roto, las diferentes carreteras del país, que algunas pueden estar en buen estado, o en un estado aceptable, en un estado deplorable, en mal estado, pero tienen sus peajes, y peajes caros, carísimos. Bogotá está sitiada por peajes. Nadie puede salir de Bogotá sin pagar un peaje, sea por la salida a La Calera, por la autopista norte, por la 80, por la 13, por el sur, por la vía Villavicencio, por donde sea, hay peajes. Y necesitan estar recogiendo plata, necesitan más plata, necesitan más plata. Necesitan tanta plata que hasta incluso el doctor Londoño vino a salir hoy, 16 de enero, en su editorial a decir lo siguiente.
y se toman medidas y se toman decisiones que uno pues no alcanza a comprender, como esa decisión de prohibir el aumento de los peajes para el año 2023. ¿Cómo se van a mantener las carreteras? ¿Cómo va a ser el tema de las concesiones que están otorgadas, que son de particulares? Y esos particulares se nutren del ingreso de los peajes en los contratos que tienen celebrados con el gobierno nacional. Y ahí lo escucharon. El doctor Londoño está preocupado, pues porque los privados, los particulares que manejan los peajes, pues van a dejar de devengar. ¿Cuántos de esos que hoy manejan esos peajes serán amigos conocidos del doctor Londoño, del uribismo que estuvo en el poder y que tuvo intereses por 20 años? Uribe 1, Uribe 2, Santos 1, Santos 2, sí, Santos, Duque 1, afortunadamente solo fue Duque 1. Santos fue el que dijo Uribe, y salvo en el tema de la paz, el uribismo apoyó todo lo que hacía Santos. La única oposición la hacían el tema de la paz y, aprovechando la gabelita, el plebiscito. Ahí está, para que lo escuchen, para que lo reflexionen. Medidas que nos favorecen a nosotros, medidas que no les gustan a ciertos sectores y vienen a ser fuertemente criticadas. Vuelvo y digo, el decreto 050 del 15 de enero del 2023, para que lo lean, para que lo revisen, para que lo consulten, está en la descripción de este episodio podcast. No siendo más, yo me despido. Próximo episodio, el día miércoles, estaré con ustedes desde las 5 de la tarde, miércoles 18, para compartir más opiniones aquí en el Cuadrante Alfa.